Análisis táctico de por qué Thiago Pitarch se ha convertido en una pieza imprescindible en el Real Madrid. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal. En este vídeo os quería realizar un análisis táctico sobre Thiago Pitarch, lo que nos aporta el jugador español al centro del campo de Real Madrid, y en este caso me he centrado en el partido del Atlético de Madrid. He sacado unas cuantas capturas a secuencias de jugadas para que podamos ver y analizar cuál es el aporte que nos está dando este jugador y por qué muchos, como yo, mismamente pienso que este jugador ya no puede salir del 11. Y os voy a sorprender quizá con una afirmación, y es que os la digo ya, incluso en este inicio del vídeo. Creo que objetivamente hablando, desde el punto de vista individual, Thiago Pitarch está siendo el peor o uno de los peores jugadores del Madrid. Y lo digo completamente en serio. Creo que objetivamente, desde el punto de vista individual, está siendo uno de los peores. Sin embargo, está siendo uno de los más importantes. ¿Cómo se puede entender esto? Bueno, fácilmente porque el fútbol es un deporte colectivo. Es tan simple como eso. El fútbol no es sumar a los mejores jugadores y así haces el mejor equipo. No, hay a veces que sí, hay a veces que tienes esa enorme fortuna de generación, de tal, en el que efectivamente juntas al mejor lateral derecho, al mejor lateral izquierdo, al mejor central, tal, y todos acaban combinando esa mezcla de físico, mentalidad, nivel técnico, momento también deportivo, momento en sus carreras, que acaba conjugando pues equipos históricos como hemos tenido mismamente en el Real Madrid. Pero en este caso, teniendo en cuenta que el Madrid estaba en una posición muy malita en cuanto a la capacidad para competir y en cuanto a los perfiles que podían ocupar nuestro centro del campo, no mentíamos cuando decíamos que el jugador más diferente en cuanto a perfil en nuestro centro del campo era Ceballos. No mentíamos cuando vemos que Ceballos le aporta cosas diferentes al Real Madrid. No mentíamos. No mentíamos cuando vemos que es un centro del campo que son grandes centrocampistas, pero que no terminan de encajar entre sí. Más allá, encima, luego de juntarlos con los delanteros, con la línea defensiva, bueno, todo lo que ya sabemos. Pero para mí, es así. O sea, creo que Thiago Pitarch, desde el punto de vista individual, no lo está haciendo realmente bien. Creo que tampoco está siendo potenciado. Ojo, quiero dejar esto claro. A mí, Thiago Pitarch, lo dije desde un inicio, me parece que es un jugador claramente de interior. O sea, claramente de interior en 4-3-3, por ejemplo, en ese sector diestro o zurdo. Bueno, más bien en el diestro. Creo que el doble pivote, aunque sea un 4-4-2, no le termina de favorecer, pero me da igual que no le termine de favorecer a él, siempre y cuando acabe favoreciendo al equipo. Y puede sonar muy simplón, y efectivamente lo es, pero ya digo, es lo importante en el fútbol, el generar un ecosistema en el que los máximos futbolistas del 11 estén cómodos, en el que estén todos juntos y todos entiendan la misma idea. Y en base a eso, muchas veces es más importante tener un jugador que corra por dos a que juegue a nivel técnico como el mejor de todos. Muchas veces lo es así. Y en este caso creo que es un ejemplo de ello. Lo que más nos aporta Pitarch es su movilidad con y sin balón, su capacidad para abarcar campo y además la personalidad que tiene para recibir en ciertas zonas. Patrones de movimiento que otros centrocampistas que tenemos no nos aporta, o que un centrocampista como puede ser Ceballos le falta el aspecto físico que sí que tiene Thiago Pitarch. Por eso, para mí, Thiago a día de hoy no puede salir del 11 del Madrid. Y aquí tenemos una de las primeras secuencias a las que me refiero. Aquí tenemos a Thiago Pitarch en esta zona de aquí. Como podéis ver, el Real Madrid está en su 4-4-2. Este es Vinicius, este es Brahim, este es Valverde, que es el de la derecha, este es Güler, que es el de la izquierda. Thiago Pitarch forma parte del doble pivote y Tchouaméni no aparece aquí. Esto lo estamos viendo constantemente. Thiago Pitarch, que forma parte de ese doble pivote, está constantemente yendo a la presión del centrocampista rival. Entonces, es un jugador que lo puedes desplegar para presionar de mejor manera arriba. ¿Qué sucede? Que si en lugar de Thiago Pitarch es Ceballos, lo vamos a ver en las siguientes secuencias que voy a ir sacando en este vídeo. Imaginaos que Ceballos es el jugador que viene aquí a presionar. Si te saltan la línea de presión y acaban jugando con este jugador de aquí, ¿quién crees que va a hacer este repliegue de mejor manera? ¿Thiago Pitarch o Ceballos? Bueno, creo que la respuesta se hace absolutamente de manera automática, ¿no? Pero aquí lo vemos, Thiago Pitarch sobre el centrocampista rival. Pero como os digo, esto es una secuencia de imágenes, esto forma parte de la misma jugada. Ahora, Thiago Pitarch lo tienes aquí, haciendo la cobertura a el lateral izquierdo, que es Fran García, al jugador de la izquierda,
que es Arda Güler, para tratar de robarle el balón a Marcos Llorente, que es el lateral derecho del Atlético de Madrid. Ya se ha olvidado del centrocampista y ha acudido aquí a esta zona para, mediante 1, 2, él con 3 y 4 jugadores, poder encerrar a estos dos del Atlético de Madrid. La realidad es que en esa jugada en la que estaban aquí no terminan de robar el balón el Real Madrid, pero aún así están los jugadores posicionados en una zona en la que están todos muy constreñidos, podremos decir. Entonces, en el momento en el que este jugador intenta jugar con este otro, Thiago Pitars, aquí lo veis de nuevo, es un jugador que se anticipa y acaba robando el balón y haciéndose con el balón para el Real Madrid. Un jugador que había venido aquí a presionar al centrocampista, va aquí a presionar y a tratar de encerrar al lateral derecho y al final acaba robando de nuevo un balón, anticipándose y ganando ese duelo al centrocampista. O sea, un jugador que en 10 segundos a lo mejor te ha hecho 3 labores diferentes y las 3 han ido en pro del equipo. Siguiente jugada, siguiente secuencia en este caso de 2 imágenes. Aquí tenemos a Thiago Pitars en esta zona y Rüdiger es el que está aquí tratando de sacar el balón. En este caso, Rüdiger al final trata de buscar de esta manera a este jugador de aquí y Marcos Llorente se la anticipa e inicia la jugada por aquí. ¿Quién es el jugador que va a frenar esta transición tan peligrosa que está iniciando Marcos Llorente? Efectivamente, lo habéis adivinado, Thiago Pitars, que está en esta zona. Vuelvo a lo de Ceballos. ¿Creéis que Ceballos va a ser capaz físicamente de hacer este repliegue intensivo para poder robar el balón a Marcos Llorente, encima un jugador como Marcos Llorente? No, aquí lo vais a ver a continuación cómo termina la jugada. Aquí lo veis, ha hecho la diagonal que os acabo de decir que había descrito, ¿vale? Para hacer este repliegue. No termina de robar balón, porque es cierto, pero ha frenado por completo el ataque de Marcos Llorente, que ya se iniciaba a ir por este lado. En este caso lo ha frenado. Lo ha frenado hasta el punto de que no solo no sale hacia este lado, sino que acaba teniendo que salir hacia este otro. Esta secuencia también me gusta mucho porque, igual que os estoy diciendo que creo que está siendo de los peores a nivel individual y que te aporta mucho en cuanto a la energía y tal, también hay que decir una cosa, tiene parte de los problemas que tienen otra serie de centrocampistas como Valverde, como Tchouaméni, como Camavinga, como Bellingham incluso, que son muy impulsivos, o sea, muchas veces por tratar de ir hacia adelante descubren muchas veces sus espaldas, pero a diferencia de en ocasiones estos jugadores que he mencionado, este jugador se preocupa muchas veces de la espalda y en este caso lo podéis ver cómo está mirando, porque se le nota perfectamente, la captura no es nada del otro mundo, pero ahí se ve cómo está mirando hacia atrás, precisamente ocupándose de este jugador de aquí, porque sí, su intención es ir hacia adelante, ir a presionar a este jugador de aquí, pero sin perder de vista que tiene que en parte tapar esta línea de pase. Entonces, Thiago Pitars lo que hace es, pese a ir hacia adelante, efectivamente, aún así vais a ver, sobre todo en la siguiente captura, cómo se ve la diferencia entre esta y la siguiente en cuanto al posicionamiento que ha hecho para tapar esa línea de pase. Tomad, si queréis, como referencia este punto de aquí o este punto de aquí para ver más o menos que está casi en línea recta con estos dos puntos y para ver cómo en la siguiente captura no va a estar alineado, porque precisamente va a estar, pese a que va a seguir estando fijándose en este jugador, aún así va a ser capaz de tapar línea de pase a este. Y ya veis aquí, y si os fijáis en la referencia que os he dicho aquí, si os fijáis, en realidad está un poco más atrás de la línea que se podría haber trazado en el otro momento. ¿Por qué? Porque de esta manera os lo estoy explicando, porque al no tener el vídeo, pues en capturas es más difícil que se vean esos pequeños matices que sí que en una jugada real se puede ver, ¿no? Pero en esta situación lo que ha hecho es, lo que os digo, pese a que sigue estando fijándose en este jugador, porque ya lo veréis que va a acabar atacándole, aún así ha tenido que irse un poquito más hacia aquí para tratar de tapar esta línea de pase, porque si no tapa esta línea de pase, si él va de manera frontal, donde estaba él aquí, si va aquí de manera frontal a tratar de robar a este jugador, va a hacer un esfuerzo absolutamente absurdo y encima vas a dejar a este jugador completamente solo, porque obviamente le va a dar el balón aquí. De hecho, si a este jugador recibe, ya estaba Rüdiger en realidad para ir a buscarle a él, pero bueno, ya es sacar a un central
de una zona que se puede luego generar una situación en la que pues a lo mejor este la ataca o mismamente este la ataca, en lugar de atacar por aquí, acaba atacando por aquí. Es decir, un pequeño movimiento, en este caso de Pitarch, ha impedido que se pueda generar todo este galimatías que tenéis aquí pintado. Y aquí tenemos el final de la jugada. Este es Thiago Pitarch y es el jugador al que estaba fijándose en un momento, que ha arrancado desde la frontal del área propia, pero ha evitado en todo momento conectar con este jugador. De hecho, Rüdiger ya está incluso posicionado como central. Ya ha podido bajar a su posición porque este jugador ya no iba a recibir. Porque Thiago Pitarch en todo momento ha estado tapando esta línea de pase y al mismo tiempo no ha perdido la capacidad para poder ir a presionarle y frenar el posible ataque del Athletic de Madrid en este caso. Os lo digo siempre, en este caso es un pequeño detalle, o sea, Pitarch ha mirado hacia atrás, se ha desplazado 1,5 metros y con eso ha cambiado por completo el panorama de toda la jugada. O sea, un detalle, si es que no hace falta más en el fútbol. Y aquí vamos con otra secuencia de imágenes sobre Thiago Pitarch. Aquí, como lo veis, está en realidad preparado para poder recibir un pase de Tchouaméni, es decir, en la salida de balón de Real Madrid se está ofreciendo. Lo que pasa es que en este caso ya veis que está claramente orientado hacia el perfil izquierdo. De hecho, a Vinicius, no sé si se termina de ver en la captura, pero aquí está pidiendo el balón. Ahí se va a ver muy pixelado, pero está pidiendo con el brazo arriba el balón. Y de hecho lo va a acabar recibiendo. Entonces Thiago Pitarch, pues en ese caso, interpreta bien hecho que el balón ya no va a ir a esa zona. Además, tiene otra serie de jugadores por aquí para poder recibir un posible pase de Vinicius si quiere trazar una jugada más en corto. Tiene también aquí a Huijsen. Entonces Pitarch, pues en ese caso, no va a ser partícipe de este inicio de jugada. Pero ya os digo, la jugada sigue. Al final acaba Vinicius desde la zona en la que la habíais visto antes, haciendo un cambio de orientación, buscando la zona de Valverde o de Carvajal, pero en este caso era más bien Valverde, y el balón no termina de ser preciso, lo acaba recuperando el Athletic de Madrid, pero aquí ya veis cómo Pitarch está en esta zona, o sea, estaba ofreciéndose en el inicio de la misma, al ver que jugaba con Vinicius ha ido a otra zona y ha sido capaz de llegar también a la cobertura de ese cambio de orientación de Vinicius. Pero aquí no acaba su presencia en la jugada, ya que Thiago, en esta zona de aquí, al final ya veis cómo este jugador de aquí está preparándose para dar el pase a este jugador. Bueno, spoiler, ¿quién es el que va a acabar presionando a este jugador? Efectivamente, lo veréis en la siguiente captura. El jugador que va a presionar al central vuelve a ser Thiago Pitarch. El central, aún así, juega con el otro central y a ese otro central también va a ir Thiago Pitarch. ¿Qué pasa? Que aquí identifica que ya no tiene por qué seguir haciendo esa presión, es un poco ya absurda, se frena y lo que hace es recuperar la posición. Porque no, la jugada no termina aquí. Como os digo, esta forma parte de la misma jugada que os estoy enseñando. Y ahora Thiago Pitarch, ya lo veis, que está por aquí. Es decir, el jugador que ha hecho la presión hasta aquí, ya os he dicho, aquí se frena e identifica que estar presionando ya en esa zona ya no le va a dar ningún beneficio al equipo, frena y ya está replegando para poder frenar una acción de peligro, en este caso el Athletic de Madrid recibiendo con Julián Álvarez aquí descolgado. Y fijaos, si han avanzado metros y metros la jugada, que la jugada que había iniciado en esa salida de balón, buscando luego a Vinicius cambio de orientación, en fin, toda esa jugada que os he relatado, al final acaba en esta situación de Ademola Lookman contra Rüdiger, contra Carvajal y, evidentemente, contra Thiago Pitarch. El jugador ha acabado llegando a esta situación. O sea, paraos en pensar en toda la secuencia de la jugada que os he ido diciendo sobre Thiago Pitarch. Decirme si un jugador así, en un equipo que tienes a jugadores que van racaneando esfuerzos, decididme si un jugador así no es importante. Y aquí mirad, otra jugada. Aquí está Thiago Pitarch, se está acercando a Huijsen, pues oye, para darle una posible salida de balón aquí y poder sacar la jugada de mejor manera, pero ya veis cómo Huijsen está decidiendo sacar en largo. Vale, perfectamente. Pero, como ya sabéis, la jugada no va a terminar aquí. Os prometo que es la misma acción, que es la acción en la que Huijsen manda el balón en largo. Lo que pasa es que lo ganan los centrales y
hay una serie de rechaces y el balón queda en esta zona. Bueno, no os lo estáis imaginando. El jugador que está aquí, efectivamente, es Thiago Pitarch. O sea, Pitarch ha estado en el inicio tratando de sacar el balón jugado por parte de Huijsen. Huijsen ha decidido mandar en largo y aún así el jugador que está peleando ese posible rechace es Thiago Pitarch. Y la jugada no termina así, porque este jugador de aquí acaba jugando con el central, que se va abriendo hasta esta zona, y Pitarch le acaba persiguiendo hasta esta zona de aquí. Luego el Atleti saca el balón jugado, pero mirad la carrera que se ha pegado Thiago Pitarch, y ya estamos viendo, como podéis ver, situados los jugadores en la segunda parte, ¿eh? Otra jugada, en este caso Thiago Pitarch estaba en la banda izquierda en ese 4-4-2, como podéis ver Tchouaméni forma parte del doble pivote, ya lo sabemos. Güler es uno de esos momentos en los que en base a la movilidad que estaba teniendo el centro del campo de Real Madrid y con Brahim también pues iban intercambiando posiciones y en este caso Pitarch estaba cerrando en la banda izquierda y Güler estaba formando parte momentáneamente de ese doble pivote con Tchouaméni. Aquí vemos la doble punta como Vinicius, también muy importante, lo que digo siempre incluso en una doble punta, muy importante el trabajo también de esa doble punta para generar incomodidad. En este caso es Julián Álvarez, el jugador que figura aquí, pero podría ser perfectamente un centrocampista. Y luego, ya digo, este en la izquierda, el doble pivote y Valverde cerrando en la derecha. En este caso, ya digo, Thiago Pitarch en la izquierda. ¿Qué pasa? Que aquí está cerrando línea de pase a Marcos Llorente y al mismo tiempo está pendiente, como lo podéis ver aquí en la cara, se ve claramente que está mirando al balón, vemos cómo está preparado para ir a la chique de este jugador de aquí para que no salga Julián Álvarez, en este caso, de esta zona tan sencilla. Y de hecho es así. Aquí lo tenemos, como os digo, que había estado tapando la línea de pase a Llorente en el momento en el que ve que el jugador está agobiado y que no va a poder dar ese pase porque no tiene el balón en control en realidad, porque está bien presionado por Vinicius, bien tapado también por Tchouaméni, pues llega a tratar de interceptar el pase. No sucede porque evidentemente no puede conectar con Marcos Llorente, pero sí conecta con este jugador de aquí. Y Julián Álvarez no es uno de esos jugadores que se quedan quietos. Evidentemente Julián Álvarez también se mueve. ¿Quién es el jugador que persigue a Julián Álvarez? Efectivamente, Thiago Pitarch de nuevo. Aquí lo tenemos, este es Thiago Pitarch y este es Julián Álvarez, es la misma jugada. Julián Álvarez tras dar el pase pues hace esta diagonal por aquí y es Thiago Pitarch el que le persigue, hasta el punto de que aquí con Fran García fijado por Giuliano, Julián Álvarez se quiere colar a la espalda de Fran García en esta zona en la que nos puede generar el daño que podéis ver aquí y el jugador que precisamente va a ir a tapar a Julián Álvarez vuelve a ser Thiago Pitarch. Aquí lo tenemos ya posicionado como si fuese un teórico en ese momento lateral izquierdo para frenar la entrada de Julián Álvarez por esta zona. En el caso de que Thiago Pitarch no hubiese hecho esta transición a ese nivel de activación, a ese nivel de entendimiento de lo que tenía que hacer, pues Julián Álvarez, fijaos todo el espacio que hubiese tenido completamente solo. O a lo mejor no, a lo mejor obviamente no van a dejar solo a Julián Álvarez y lo que hace es que Fran García se queda en esta zona. Pero si se queda Fran García en esta zona, este jugador que era el que había recibido, pues tiene nuevamente esta zona para salir. Que no, que es Tchouaméni el que cierra aquí a Julián Álvarez, pues este está solo. Al final es como un dominó. En el momento en el que una pieza falla, el resto puede caer perfectamente. Y en este caso, Thiago Pitarch no ha permitido que el dominó de esta jugada, podríamos decir, caiga. Y luego, otro de los puntos a favor de este jugador es, evidentemente, la personalidad. La personalidad para recibir en una situación que, quieras o no, estás siendo presionado por uno, dos, tienes a este tercer jugador que está, digamos, cerca, tienes al portero fuera de la portería, no tienes capacidad para jugar con este está frenado, este no puedes encontrarle, entonces tienes que ceder el balón al portero, pero tienes que llegar a esta zona, porque si te quedas por aquí, pues al final metes en un problema al portero, metes en un problema al central, porque de nuestros centrocampistas, ¿qué jugadores en realidad vienen hasta tan abajo para tratar de gestionar el inicio de la jugada? ¿Qué centrocampistas? Porque Valverde no llega tan abajo. Camavinga cuando lo hace es un peligro, o sea, vale, Camavinga llega, pero es un peligro.
Tchouaméni no se le termina de ver en estas situaciones aquí. Bellingham, obviamente tampoco. Güler le hemos visto que tampoco tiene un giro o una rapidez para en estos momentos encontrarse relativamente cómodo. El único, como siempre decimos, Ceballos. Por eso Ceballos en parte es importante para el equipo cuando juega. Entonces, hemos logrado con este Pitars, que yo creo que en cuanto a nivel de jugador individual es peor que Ceballos, creo que a nivel físico le está dotando de una serie de cosas que obviamente Ceballos ni sueña. Toda esta secuencia de imágenes que os he estado poniendo, Ceballos lo intenta, pero a nivel físico no llega a los puntos en los que llega Pitars. Y luego rápidamente, no es solo personalidad, es también leer las jugadas en tiempo real. En este caso, aquí vemos cómo Pitars está señalando con el brazo que cuidado con la espalda que está este jugador. Yo no puedo estar pendiente de él porque tengo que estar tratando de ir a la presión junto a este jugador, junto a este de aquí, es decir, estoy tratando de ir a esta zona para achicar esta zona de aquí, pero al mismo tiempo estoy diciendo, cuidado con este jugador, estoy avisando, está pendiente de cerrar esta zona de aquí, pero al mismo tiempo está diciendo, oye, que este jugador está solo. Lo que os digo, pongamos que imaginémonos, ¿vale? No es lo que sucedió, pero imaginémonos. Este jugador de aquí viene un poco a recibir aquí, es decir, se abre esta línea de pase y efectivamente el jugador la entiende y se la da, ¿vale? Y este jugador acaba jugando de cara con Julián Álvarez, es decir, acaban encontrando a Julián Álvarez, que era el miedo que podía tener Pitars. Vuelvo al físico que tiene este jugador. Este jugador es capaz de, en esas décimas de segundo, acabar llegando a la progresión de Julián Álvarez, que ya empezaría a venir por aquí. Seguramente los centrales, y en este caso Carvajal, también recularían, o a lo mejor Carvajal, si no tuviese nadie aquí, que seguramente aquí estaría Lookman, pues podría cerrar esta situación. No creo, porque ya digo que estará Lookman por aquí, de hecho lo está mirando Fede Valverde también, pero lo lógico es que esta línea defensiva acabe reculando hacia atrás y se genere este espacio aquí. En este espacio aquí, en el que habría recibido Julián y ya estaría yendo para aquí, ya digo, seguramente Thiago Pitars sería capaz de hacer este descenso aquí para tratar de empatar esta situación y que Julián Álvarez no nos genere más peligro. Tener personalidad también para dirigir, para decir dónde tiene que ir la jugada. Y se lo está diciendo a Rüdiger, ¿eh? No se lo está diciendo a un cualquiera. Le está diciendo por dónde tiene que ir la jugada. Esto lo hacen mucho los centrocampistas, pero hombre, creo que hay que destacarlo teniendo en cuenta que tiene 18 años. Y esto ya digo que es únicamente del partido contra el Atlético de Madrid y que es una secuencia de jugadas, yo creo, lo suficientemente válidas como para entender el tipo de jugador del que estamos hablando. Por supuesto me diréis, ya, ¿y qué pasa? ¿Y con balón qué pasa? Bueno, con balón es que estamos jugando, digamos, en una perspectiva de inferioridad, en el sentido de que estamos siendo un equipo compacto, no estamos siendo un equipo súper ofensivo no, o sea, la ofensividad de nuestro equipo se está caracterizando porque cuando reciba a Brahim acelera las jugadas, por encontrar en profundidad a Vinicius o a Valverde, por esos jugadores, porque Güler lance a Vinicius. Entonces, los centrocampistas, en este caso, el doble pivote, digamos, Tchouaméni y Pitars, no están teniendo una labor realmente de confección del juego. Por eso digo que Pitars no está siendo potenciado, no es el interior derecho en un 4-3-3 en el que estaría mucho más en contacto con el balón y estaría en zonas más peligrosas con balón. No, no es eso. Está ejerciendo de jugador que nos aporta a nivel defensivo. Luego además tiene capacidad para ir, pues eso, sumando pases, pero tampoco está siendo ninguna exageración. También a veces le toca recibir entre líneas y mismamente contra el Atlético de Madrid seguramente fue su peor partido en ese caso. En la primera parte tuvo 3-4 pérdidas casi seguidas, además de pases relativamente fáciles que es totalmente normal que pueda fallar con 18 años. Ya os digo, me parece que los fallos que tiene son muy consecuentes con la edad, o sea, súper consecuentes con la edad. Ese tipo de fallos, la naturaleza que tienen esos fallos, dentro de 3-4 años no lo vas a tener, dentro de un año no lo va a tener, dentro de 40 partidos no lo va a tener, o sea, eso es perfectamente normal. Pero sí que volviendo a esa frase de Zidane, que siempre suelo volver porque es verdad que es bastante elocuente respecto a el Real Madrid: portería cero y arriba ya haremos algo. Bueno, pues en este caso Pitars nos aporta esa sensación de seguridad, de
casi tener un jugador más en el campo que lo necesitamos. Y con la llegada de Mbappé lo vamos a necesitar todavía más. Con la llegada de Mbappé va a ser interesante también el rol que adopta Pitarch, porque con Mbappé no vas a estar ya tan capacitado para soltarte en ataque, ya que en realidad tienes que gestionar mucho más la transición defensiva. No vas a tener más tanta capacidad para robar arriba como hemos podido tener con Brahim mismamente. Y además que si Pitarch muchas veces se descolgaba en ataque, incluso desde el punto de vista de la movilidad que él tiene, era para que Brahim también bajase a recibir y generar la jugada. Eso con Mbappé no va a suceder. Entonces ya veremos cómo se van adecuando las piezas al resto del esquema. Pero para mí, a día de hoy, teniendo en cuenta que nunca he visto que el doble pivote Camavinga-Tchouaméni funcione, y si está funcionando el Tchouaméni-Pitarch, y de hecho Tchouaméni está mejor que nunca, para mí Pitarch en ese doble pivote no se debe mover, y además es que lo estáis viendo, lo habéis visto aquí mismamente en una de las jugadas. Si por lo que sea, a nivel posicional, en este caso ha sido Güler, puede ser Bellingham, Bellingham acaba ejerciendo como doble pivote momentáneo en esa ocasión. Si Thiago Pitarch es un jugador que te tiene que cerrar la banda, pues creo que te fías bastante de un jugador con esas condiciones físicas cerrando en banda, como lo podemos ver con Valverde, como lo podemos ver con Camavinga, como te cuesta mucho más creer que puedes verlo con Ceballos, por ejemplo. Y este ha sido el análisis de Thiago Pitarch, en este caso centrado en el partido contra el Atlético de Madrid, pero a lo largo de los próximos meses y tal, pues iremos viendo la evolución de este futbolista también en base a eso, los distintos roles que vaya a tener que ir ocupando en base a los jugadores que van a ir volviendo al 11. Yo creo que no cae del 11, pero vete tú a saber, a lo mejor acaba cayendo por Camavinga. No creo, pero bueno, si el francés de repente se viene muy arriba o lo que sea, pues a nivel Champions mínimamente es un jugador que, oye, que ha sido importante. Entonces, no lo termino de descartar, aunque sinceramente no lo veo. Pero bueno, ya digo, es un jugador muy joven al que lógicamente tendremos que ir viendo en otra serie de contextos, en las que el Madrid sea más dominante, en el que eso se mueva por otras zonas, tenga un rol distinto en el equipo. Bueno, eso ya lo iremos viendo con el tiempo. Si os ha gustado este vídeo, dejad un like, suscribíos si no lo estáis, si os gusta el contenido que hago y no lo habéis hecho todavía. Os animo a que lo hagáis, por supuesto. Dejad en la caja de comentarios lo que opináis sobre alguna de las cosas que hayáis visto en este vídeo, o incluso si me queréis echar la bronca por lo que os digo de que creo que a nivel individual está siendo el peor o uno de los peores jugadores del Madrid, pero siempre y cuando tengáis en cuenta que he dicho que pese a eso está siendo uno de los jugadores más importantes, que al final, en realidad, es lo que más me importa, que sea un jugador importante para el equipo. A mí que él juegue mejor o peor, si al equipo le va bien, es lo que absolutamente importa, sobre todo cuando no estamos hablando de una estrella. Si hablas de una estrella de que le está aportando al equipo pero no está jugando bien, se hace raro pensar en eso, pero en un jugador de plantilla o en un canterano como en este caso, que está surgiendo como elemento que pueda ayudar al equipo a competir, me da igual que él no lo esté haciendo desde el punto de vista brillante, pero al equipo le está sentando realmente bien, que es lo importante. En fin, lo que queráis, ahí tenéis la caja de comentarios para decir lo que os venga en gana, y nos vemos en el siguiente vídeo.